Todo un dato para los que no saben, hoy hubo una reunión, el gobierno un poco convocó otra vez este intento de diálogo económico, social, o empezar a armar esa mesa de nuevo en Casa de Gobierno. Ahí fue también convocada Carolina, ella también estuvo, esto lo cuento porque hay mucha gente que a lo mejor no se acuerda, pero fue muy emblemático lo que pasó el 9 de julio con aquella foto con los industriales donde Carolina estaba, era la única mujer en esa foto llena de hombres, y seguro que hoy también, ¿no? Había mujeres del lado no gobierno, sí. Sí, del lado gobierno no estaba Cecilia Todesca y Mercedes Marco del Pont. Del lado no gobierno. ¿Qué te pasa con eso cuando de repente estás ocupando un lugar como empresaria, como representante de la industria, pero también como mujer? Una suerte de el cupo femenino. No siento que estoy ahí por el cupo femenino. Tengo 10 años de desarrollo en la Unión Industrial Argentina, fui parte de los que armaron el Grupo Joven, fui presidenta del Grupo Joven, secretaria, ahora prosecretaria de la entidad, presido el Departamento de Legislación. Siento que estoy ahí porque aporto mi mirada industrial a los temas, con lo cual, digamos, enhorabuena que se empiece a, digamos, esa es mi visión personal, ¿no? Después, obviamente, en el armado, en algún momento al presidente le incomodó esa foto sin mujeres, lo dijo públicamente, hubo bastante revuelo incluso adentro del gobierno con las mujeres que integran el gabinete cuando no hay mujeres en la foto. Entonces, esto es parte de un cambio de época en donde miramos un poco la diversidad de las mesas e intentamos que sean más diversas. Enhorabuena. Yo no estoy ahí por el cupo, estoy ahí como industrial. No, por eso, porque a mí eso me interesa muchísimo. Sin duda que vos tenés todo lo que hace falta. La empresa tiene 60 años, ¿no? Sí. La autopartista es enorme. Bueno, es otra nota casi contar la historia de la empresa. Pero vos tenés todo ese currículum, pero de algún modo tu aparición en la escena político-económica tiene que ver con esto. Y hoy, cuando finalmente fuiste a esa reunión, donde decís del ámbito privado, eran todos hombres menos vos. ¿Quiénes hablaron en esa reunión, por ejemplo? Bueno, hablaron varios de los sindicalistas, pero no todos. Era una mesa con distanciamiento, bastante grande igual, pero con distanciamiento. No hablaron todos. Por el sector empresario tampoco hablaron todos. Por el lado de la Unión Industrial Argentina habló el presidente, Miguel Acevedo, que estaba digamos, sentado al lado de Mercedes Marco del Pont en la cabecera. Y Héctor Daer, y bueno, y después hablaron otros, pero otros no hablaron. Así que básicamente es. ¿No sentiste? No, te pregunto esto por esta idea, yo, que a mí a veces me gusta como ser incorrectos en esto de preguntar si cuando te convocan, ¿no? En relación a tu currículum, a veces la sensación no puede ser eso, como para que en la foto haya una mujer. Eso era, si querés, cuando te empezamos a preguntar esto. Yo creo que es cambio de época y estos espacios hay que ocuparlos y usarlos de la mejor manera posible. Y yo voy ahí, tengo las mismas conversaciones y hablo de los mismos temas que hablan los varones que están en esa mesa. Claro, de alguna manera, no importa qué los motivó a invitarte, vos vas a aprovechar el espacio, lo cual está muy bien. No, por supuesto que no. Lo cual está muy bien. No sé si escuchaste, perdón, Carolina, antes Pichetto habló mucho de esto de estimular la industria, de estimular la producción, de estimular todo esto, y dijo algo que muchas veces es una sensación, pero a lo mejor vos no la tenés, que es como, hay algo en Argentina o en algunos gobiernos o socialmente como si estuviera mal visto ser empresario. Bueno, tenemos un tema con eso, ¿no? Sí. Tenemos un tema con eso. No solamente el empresariado tiene frente a la sociedad una imagen no tan positiva. Creo que si haces encuestas del sindicalismo, la política, la justicia, tenemos un tema de nuestra sociedad en cómo confía y cuánto confía en sus dirigentes, en sus espacios. Respecto del sector privado en particular, a mí me parece bastante paradigmático porque en la mayoría de las sociedades desarrolladas, aquellas que admiramos, tienen sectores privados muy fuertes. Y si uno mira incluso la territorialidad argentina, aquellos lugares, ahora que estamos hablando tanto de pobreza porque el número entristece y nos pone muy mal a todos, cuando vos mirás la territorialidad argentina te das cuenta que aquellos lugares con menor densidad empresarial también son los mismos lugares en donde hay más necesidades básicas insatisfechas. O sea, hay una relación absolutamente, digamos, emparentada entre sector privado y capacidad de una sociedad de desarrollarse. Entonces, que no haya una valoración respecto de la sociedad sobre la importancia de tener empresas pymes y empresas grandes y todo un sector privado que da empleo, es un tema sobre el cual creo que tenemos que trabajar todos, también los empresarios. Digo, por algo esto es así, no le echo la culpa a la sociedad. ¿Por qué crees que la gente, o que los argentinos tienen como cierta desconfianza del empresariado nacional? En general,
las historias suelen ser lo mismo como cuando, no sé, miramos más los aviones que se caen que los aviones que llegan, ¿no? Y me parece que también hay un rol por parte de los medios de hasta qué punto mostramos aquellas historias bellas y lindas que está llena en todo el país, de empresas que se cargan al hombro a sus empleados incluso en una situación muy, muy difícil. Y no mostramos tanto eso y a veces mostramos, sí, el caso en donde o defalcó a la FIP o echó, digamos, o se presentó en concurso para no pagar indemnizaciones. O sea, siempre buscamos la cosa fea que la vas a encontrar y en todo país la vas a encontrar. Pero nos cuesta mucho resaltar los lindos ejemplos que hay. Y el empresario argentino, de alguna manera, es un emergente de un contexto institucional, político, económico, digamos, es sabido que frente a ciertas reglas de juego el empresariado se comporta de cierta manera. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer como sociedad es trabajar en esos incentivos y desincentivos para que el empresariado pueda realmente darle a la sociedad todo lo que le tenemos que dar, que básicamente es empleo, ¿no? Bueno, en relación a eso, ¿vos sentís que desde el Estado se estimula, olvídate de esta parte si querés mirar más política o social sobre el empresariado, te ayudan a que tu empresa funcione? El Estado tiene, respecto del sector privado, en los últimos 10 años, una situación en donde, en primer lugar, tenemos que poner arriba de la mesa que no tenemos estabilidad macroeconómica, ¿no? Yo soy una fanática de la política industrial, todos en la Unión Industrial Argentina creemos en el desarrollo industrial y para eso necesitas política industrial, pero no hay política industrial posible si no tenés una macroeconomía estabilizada. Y nosotros venimos de mucha volatilidad. Y desde el 2011 a esta parte, todos nuestros números, la gran parte de los números, vienen en declive. Y hace 2 años que tenemos recesión y este año nos tocó la pandemia. En este contexto, obviamente la frazada siempre es corta, ¿no? Y uno le pediría al Estado mucho más de lo que da. La realidad es que lo que tenemos que hacer es trabajar para que esas reglas de juego estén, para que la macroeconomía se estabilice. Y eso es algo que no se logra con unos meses de gestión y no se logra siquiera con un gobierno. Lamentablemente, el otro día miraba los programas de estabilización inflacionaria, en donde muchos países tuvieron inflaciones muy altas y lograron llevarlas a niveles de 5 dígitos, y en algunos tardaron más de 10 años. Digo, entonces, nada de todo esto puede hacerse en un solo gobierno. Por eso me parece que el tema del diálogo social, hoy, digamos, nos convocaron, y si quieren después hablamos de eso, sindicalismo y empresarios, es muy importante. También me parece que es muy importante que las dos coaliciones, la oficialista y la opositora, dialoguen también, porque un poco se trata de eso, ¿no? De largo plazo, pensar ciertas políticas de Estado. ¿Se lo has manifestado a las autoridades esto como tu aporte a esta suerte de consenso social de decir, che, estaría bueno que acá esté sentada la oposición? Yo digo siempre, y lo he dicho en gobierno también, que digamos, tendemos a declamar mucho más el diálogo social de lo que después lo practicamos efectivamente. Y no me refiero solamente al gobierno. Me parece que todos, desde oposición, gobierno, empresarios, sindicalistas, es muy fácil decir necesitamos diálogo social y consensos. El problema es llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica requiere una metodología de trabajo, una institucionalidad para ese diálogo social. ¿Cómo y dónde generas ese diálogo? ¿Es a través de un Consejo Económico y Social con ciertas reglas de juego? ¿Qué tipo de decisiones toma ese consejo? ¿Son vinculantes o no? No es soplar y hacer botellas. Es muy difícil llegar a acuerdos. Y recientemente sucedieron cosas como, por ejemplo, la ley de teletrabajo, que lo he salido a decir mucho, en donde dimos una visión desde el sector empresario respecto de muchas cosas negativas de la ley, y la ley salió sin casi ningún cambio, diría ningún cambio relevante respecto de lo que habíamos planteado desde el sector empresario. Una ley que efectivamente afectaba a cómo se va a dar trabajo en un sector en particular. Y cada vez más en el resto de la sociedad, porque como vimos el teletrabajo está cada vez más en alza. Y ahí me parece que ese es el dilema que tenemos, ¿no? ¿Cómo hacemos para realmente practicar un diálogo social que lleva tiempo, que es costoso, que las dos partes tienen que ceder? Bueno, nos falta todavía, me parece, a todos trabajar eso. Carolina, hay un tema que te quiero preguntar en lo personal y en lo general. El famoso impuesto a la riqueza que se está votando en el Congreso de la Nación. Primero es si te toca y después qué mirada tenés sobre ese impuesto. Sí, le toca a mi familia empresaria, somos accionistas de una pyme en Argentina, como le toca a un montón de otros empresarios, son unas 9.000 personas las que estarían, según la FIP, tributando este aporte. Yo he manifestado que el aporte para mí tiene una visión antiproductiva, porque
una parte de lo que se va a tributar tiene que ver con los activos productivos de tu empresa, ¿no? Si sos un empresario. Se cuentan las máquinas de Industrias Y. Te voy a dar un caso que no es el mío personal, en donde una persona tiene que pagar por este aporte unos 14 millones de pesos. De esos 14 millones de pesos, 10 millones de pesos corresponden al patrimonio que tiene en las acciones de su empresa. Una serie de máquinas, de inversiones, de predios, de galpones. Y los otros 4 millones de pesos corresponden a sus bienes personales, efectivamente a eso que uno puede decir el yate, el departamento, ¿no? La riqueza personal. Bueno, yo creo que está mal que se tribute sobre esos 10 millones de pesos. Que es bien productivo, digamos. Sobre un bien productivo, porque ese bien productivo es una inversión que esta persona hizo en el país para darle empleo a la gente, para generar divisas para exportar. Y en este caso, otra vez la pregunta, ¿te escucharon esa propuesta? La hemos planteado, hemos hablado con muchísimos, congresistas. Todavía no sé qué es lo que va a pasar. Puede pasar como con teletrabajo, que no se escuche nada, o puede pasar que esa visión productivista aparezca en el proyecto.